¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video y bueno, estamos en el servidor de prueba. Al parecer hay una actualización 224 que va a llegar antes del evento, pero de esto no tengo información, así que pues no les voy a hablar mucho de ello. De lo que sí les quiero hablar es que pues llegó el evento fantasmal o el evento de Halloween. Vamos a tener dos eventos grandes igual que lo tuvimos con Cloacas de 15 y pues en el primer evento es el evento normal donde tenemos que conseguir la entrada al siguiente mapa, matar a Gwenfara y pues ir consiguiendo el progreso. Lo bueno es que el progreso ahora lo vamos a poder conseguir en cualquier nivel. En este evento no nos van a exigir ir en Infernal 1, en Infernal 2, en Infernal 4, vamos a poder ir en el nivel que queramos y vamos a poder completar todas las barras. Lo más importante de las barras, cabe resaltar pues el manto, que nos van a dar un manto de 3 horas, que la verdad pues me parece bastante bien. Podemos en estas 3 horas dedicarnos full a matar al jefe y esto nos va a ayudar mucho, por eso les recomiendo juntar muchas entradas y llegar al manto y ir directamente al jefe con este manto. También vamos a obtener una joya de poder fantasmal que nos va a dar 450 en crítico y va a aumentar 25% el bono de daño fantasmal, que es el bono que nos dan las 3 piezas de Gwenfara. También vamos a poder obtener la yegua terrorífica, que es del evento pues, de Dragon, y me parece bastante interesante que nos la dejen conseguir acá. Y por último, las recompensas pues más importantes podrían ser las alas óseas, obviamente la gema de revalorización, y acá pues nos van a dar otra joya de poder fantasmal, que pues al parecer da bastante crítico. Eso sería todo por este evento, o sea, las recompensas. Y el otro evento nos va a dar pues la mascota, que ya se las mostré en un video anterior. Y vamos a poder conseguir la joya del corazón congelado, que nos va a dar un 10% de vida máximos si nos golpean mientras estamos congelados. Y también 188 en resistencias. Bueno, lastimosamente solo podemos usar una de estas gemas. Y vamos a ver pues un poco las recompensas del evento. Recompensas importantes como tal ya se encuentran en la última barra, que pues vienen siendo desde las gemas deslumbrantes a un deluxe de 2 semanas, una runa de revalorización, una gema real y vamos a tener pues la joya de las que le hablé hace un momento. Las recompensas están bastante buenas, aunque si notan el progreso está por las nubes. No sé bien cómo se vaya a conseguir, cómo sea el drop, pero las recompensas la verdad están muy buenas y si nos dan la opción de completarla en cualquier nivel, la verdad va a estar bastante bien. Ahora lo bueno es que vamos a poder comprar con fragmentos entre mundos las entradas directas al castillo del horror. Esto es bastante útil, ya que a quienes tengan bastantes fragmentos pues les va a ser de ayuda para terminar el evento mucho más rápido. Y bueno, para empezar el evento tenemos que venir a este mapa y completar pues las misiones que nos da de NPC. Y bueno, esta es la misión más importante, ya que nos va a permitir entrar al siguiente mapa, que es donde se encuentra un jefe, y de ese mapa podemos seguir al siguiente, que es donde se encuentra Gwenfara. Entonces pues es bastante importante esta misión, tenemos que repetirla y hacerla muchas veces para tener suficientes entradas a los 2 mapas siguientes, que es donde, repito, se encuentra el jefe del otro evento y Gwenfara. Y bueno, aquí está el primer cambio del evento. Antes este mapa era solamente pues, el primer recorrido y vamos a tener pues ciertas misiones que vamos a tener que completar, pero ahora vamos a tener pues el cementerio putrefacto, que es donde está el nuevo jefe y sus aliados, y aquí vamos a conseguir el progreso del otro mini evento. Vamos a tener otras nuevas misiones también, pero para entrar a esta parte del mapa vamos a necesitar el fuego fantasmal. Este fuego lo vamos a conseguir en el siguiente mapa, que es el castillo del horror. Y bueno, aquí vamos a tener 3 invocaciones, cada una de 5, 15 y 30 minutos, aunque todas nos piden 50 de fuego fantasmal. Esto me parece bastante sospechoso, yo creo que en el evento lo cambiarán y van a pedir más fuego entre más tiempo, ya que si no invocamos aquí vamos a morir inevitablemente al intentar entrar a la otra parte del mapa. Y bueno, para poder pasar al castillo del horror vamos a tener que primero terminar todas las misiones que nos da Larpalm. Y ya, una vez terminadas, pues ya cuando entremos a este mapa vamos a poder pasar directamente al castillo del horror. Pero primero tenemos que pues, terminar estas 3 misiones que nos da este NPC. Los enemigos del castillo del horror nos van a pedir esencias de luz para poder derrotarlos. Recuerden que hay 3 tipos, las esencias de luz comunes, las azules y las rojas, que pues podemos dropear de los enemigos en los anteriores mapas. Y también recuerden que este evento maneja el sistema de ceadritos también. Entonces a continuación les voy a dejar
un mapa donde están todas las ubicaciones. Recuerden que tienen que buscar en todas ellas, ya que no hay un orden como tal, y estos servicios pueden ser pues bastante útiles al momento de hacer pues parte del evento. Y bueno, lo único malo del manto es que solamente tenemos 3 horas para utilizarlo y nos lo dan muy al inicio del evento. Esto hace que sea muy difícil buscar entradas. Por eso yo creo que pues, la idea es que tengamos que comprar entradas directas al castillo. La verdad no me parece una idea para nada descabellada. Nos va a ser muy útil estas 3 horas utilizarlas full al castillo, matar a Gwenfara para pues sacar los objetos para el mini evento y también el progreso. Y bueno, después de una pasada completa al Castillo del Horror, solo logré conseguir 7 fuego fantasma. Necesitamos 50 como mínimo para 5 minutos. De pronto algunas personas necesitan más de este tiempo para limpiar todo el mapa. Aunque pues a mayor nivel nos van a dar pues mayor cantidad de fuego fantasmal por cada entrada. Entonces entre más altos el nivel pues más rápido vamos a juntar los 50 que necesitamos para hacer el mini evento. También de Gwenfara vamos a obtener la fuerza vital, que es la que vamos a usar para deshacer el hechizo que nos va a permitir matar al siguiente jefe. Entonces también necesitamos venir unas cuantas veces a Gwenfara. Esto nos obliga a que para poder matar al siguiente jefe tenemos que matar sí o sí a Gwenfara. Esto nos va a hacer gastar pues muchas más esencias de luz, pero esas esencias la verdad pues se consiguen bastante fácil, entonces no creo que sea pues un problema muy importante. Y bueno, dependiendo del nivel de Gwenfara también nos va a dar más fuerza vital y obviamente pues más progreso. Esto también nos ayuda a que pues entre más alto sea el nivel más fácil vamos a poder ir al siguiente jefe. También los fuegos fantasmales conseguí obviamente muchísimos más. Pasé de conseguir 7 fuegos a 25 solamente pues subiendo letal, así que me imagino que en infernal va a ser muchísimo más fácil conseguir pues estos fuegos. Y bueno, para hacer el mini evento vamos a tener que llegar a estas invocaciones. Les recomiendo no invocar hasta que aparezcan suficientes enemigos como estos que ven aquí, porque cada vez que demos clic nos va a consumir 10 de fuerza vital y pues tenemos que esperar un tiempo para poder detener el hechizo. Entonces lo mejor es hacerlo en compañía para que esa persona nos defienda de los enemigos, ya que a veces puede que no completemos hacerlo, como en este caso. Y bueno, para poder matar al jefe tenemos que hacer esto 4 veces en total. Y bueno, una vez logremos detener los 4 hechizos vamos a poder pues matar o enfrentarnos al jefe. Recuerden que necesitamos tener el buff para que no nos hagan daño en esta parte del mapa y que los enemigos de este mapa no requieren esencias de plata, entonces pueden ir con las esencias normales. Y bueno, enfrentándonos al Wendigo, él es el que nos va a poder dar la mascota. También vamos a poder obtener la gema de las que ya le hablé anteriormente, y también nos va a dar progreso para pues, el mini evento o para el evento secundario. Entonces pues vamos a tener que hacer este mismo recorrido de 4 invocaciones, por así decirlo, y matar al jefe muchas veces para poder terminar todas las barras del mini evento. Y bueno, una vez terminemos esas misiones que nos da esta calabaza, vamos a tener la misión repetible, en la que vamos a tener que pues básicamente limpiar el mapa y pues derrotar al Wendigo 10 veces. Esta misión nos va a dar 300 de progreso y pues 25 de cada vez que la completemos. Como pudieron notar, este evento no se puede hacer solo. La verdad pues es bastante complicado, ya que vamos a gastar pues mucha fuerza vital, y también si invocamos al guardián, por ejemplo, el mapa lo elimina inmediatamente, entonces no podemos usarlo como compañero. Necesitamos obligatoriamente a alguien que nos ayude a defendernos. Creo que pues eso sería todo. Ya saben cómo conseguir el progreso de los otros eventos, cómo son los jefes, cómo los van a derrotar. En este mapa no vamos a necesitar esencias de plata, pero en el Castillo del Horror y para matar a Gwenfara sí. Entonces a farmear bastante. Espero les haya gustado esta pequeña guía, me ayuden a compartirla y ya saben, denle me gusta, suscríbanse y hasta un próximo video.